Educación al Día. Un podcast divulgativo desde la Facultad de Educación de la UNED. Un nuevo podcast nos acerca a una de las personas que han hecho historia en nuestra facultad. Se trata de la profesora Elvira Repetto Talavera, catedrática de orientación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia desde el año 1987, presidenta de distintas asociaciones y organizaciones, y en estos momentos ya ha dejado su docencia y sigue con una actividad ingente colaborando en distintos ámbitos pedagógicos. Desde nuestro podcast Educación al Día queremos recuperar la figura de la profesora Elvira Repetto, puesto que nos parece un referente importante en la historia de nuestra facultad. Bienvenida, Elvira, y muy agradecidos por tu presencia hoy aquí. Pues lo primero que yo quiero decir es agradecer a la Facultad de Educación, a su decano y a ti, especialmente por haberme invitado a que participe en esta charla informal, pero en este hablar sobre, yo creo que si yo soy, y si estoy aquí, es un poco hablar del pasado de la UNED, un poco del pasado y un poco del aventurar un futuro, pero de efectivamente, hecho es el pasado. Y del papel que tú has jugado en ese pasado, en ese presente, y de algún modo también vas a estar en ese futuro. Elvira, vamos a empezar por el principio. Tú naces en la bonita ciudad de Sevilla. En Sevilla, si no me digas el año, porque eso no quiero decirlo. No lo tienes. Pero vamos, como no jubilada significa que ya tengo más de 70 y pico años, pero no voy a decir el año. No. Nací en Sevilla, además en la Plaza del Duque, en pleno centro de Sevilla. Ajá. Y luego mis padres estaban en Osuna, era médico de Osuna mi padre, mi madre era maestra, que entonces era lo más que se hacía, y entonces yo viví en Osuna mi infancia. Y en cierto modo mamaste en esa infancia la vena pedagógica, ¿no?, de tu madre. Sí, porque mi madre era, y mi abuelo era también un ilustre pedagogo. Lo que pasa es que él era de izquierda y bueno, pues en la guerra, porque ocupó un cargo en la alcaldía de Sevilla, era el alcalde de Sevilla, y cuando entró Caipo de Llano, pues mi abuelo desapareció de allí. Sí. Esto es, pero vamos, eso es una anécdota, simplemente la historia familiar. Que era el Talavera. ¿Tú estudiaste en Sevilla? Yo estudié en Sevilla los años comunes de Filosofía y Letras, y luego la especialidad de Pedagogía, que solo estaba en Madrid, por eso me vine aquí a Madrid para estudiar pedagogía. Y tuve ilustres catedráticos como don Víctor García Oz, como el doctor Millán Puelles, etcétera, etcétera. Desde luego, ilustres catedráticos. De grandes nombres vienen los actuales. Bueno, los actuales ya tenemos menos importancia, pero aquellos sí que fueron grandes hombres, desde luego. Muy bien. ¿En qué año te gradúas ya como pedagoga? Bueno, pues el año no te lo quiero decir, porque si no van a decir que ya soy muy antigua, o sea que me gradúo en pedagogía. ¿En la escuela normal? No, en la escuela normal me gradué de magisterio, que es lo que entonces se hacía. Y había ya muerto mi padre, porque mi padre murió muy pronto, y bueno, yo me fui a un pueblo, saqué las oposiciones de magisterio en Badajoz, en Extremadura, porque en Andalucía no había. Y me fui a un pueblo de 7.000 habitantes para ser el primer pueblo, Navalvillar de Pela, no creo que lo hayas oído nunca. Y ahí estuve un año de maestra, en que cuando llegué en el aula, siempre lo recuerdo, porque no había absolutamente nada. Y las niñas me llegaron, porque era colegio solo de niñas, y dijeron, señorita, ¿dónde nos sentamos? Digo, pues cada una que vaya a su casa y que traiga una silla. ¿Y cómo la silla? Digo, la que os dé vuestra madre. Y las sillas pequeñas se pusieron delante y las más altas se pusieron detrás, y así empecé mi primera enseñanza. ¿Como pedagoga? Como pedagoga en un pueblo de 7.000 habitantes de Extremadura. Así, pero vamos. Qué bonito, qué interesante. Lo cuento porque me parece que es anecdótico y es saber la realidad que entonces existía en España, que era muy distinta de la que existe ahora. ¿Qué se pasa por la mente de esa jovencita que desde Madrid se traslada a un pueblo extremeño con toda su ilusión en la maleta para hacer la pedagogía que ha leído en los libros?
Pues mira, de allí salí al alcalde y le puse, bueno, pues le dije lo que tenía que decirle, y inmediatamente el alcalde se movió y me dieron naturalmente el material que se necesitaba para una escuela, y se disculpó, etcétera, etcétera. Porque en la vida no hay que ser agresivos, pero sí hay que defender los propios derechos. ¿Me recuerdas de algún modo pasajes de la obra de Josefina Aldecoa, sí. El diario de una maestra? Claro, es que es así. Por eso me gusta a veces recordarlo, porque ahora es muy distinta la situación, pero en aquel entonces pues es verdad que la situación de España era difícil, y en esos pueblos, pero que era de 7.000 habitantes, o sea que, vamos, no era... Y luego ya hice posiciones a más de 10.000, estuve en otro pueblo, pero ahí prácticamente ya casi no estuve, porque yo ya empecé a estudiar y me dieron enseguida el permiso de estudios. ¿Y qué sucede? ¿Cómo es posible que esa maestra de un pueblo extremeño llega a ser pedagoga en una facultad de educación? Bueno, yo siempre tuve la idea de que iba a ser licenciada, y en mi familia siempre se pensaba, y mi padre sobre todo, mi madre también, mi madre que era maestra, pero me venía también de casta. Lo que pasa que en aquel entonces, cuando mi madre, la mujer, lo único que llegaba era magisterio. En cambio después ya, pues mi padre me dijo que lo que tenía que ir a la universidad, pero como él falleció, pues yo me encontré en situación de que había problemas, y mi madre también falleció a los 2 años, total que yo decidí que me iba a ganar la vida. Y entonces me dieron luego lo de la licencia por estudios esta que daban, y te pagaban el sueldo de maestra, yo no sé si ahora lo hacen o no, pero te pagaban y tú seguías estudiando en la universidad. Y gracias a eso pues seguí en la Universidad de Sevilla primero, y luego ya me vine aquí a la Complutense. ¿Y en la Complutense te licenciaste? En la Complutense me licencié, conocí a grandes maestros como Víctor García Oz o Millán Puelles. Con Millán Puelles yo empecé la tesis, y luego como me entré en el departamento de García Oz de ayudante, entonces ya seguí la tesis doctoral con García Oz, y con él la terminé. Sobre la simpatía en Max Scheler. O sea que la simpatía en Max Scheler. Tengo una publicación hecha sobre eso. De algún modo, en esos valores que luego vamos a hablar de ellos, tú trabajaste ya luego en los últimos años en la UNED, ya estaban presentes. Estaban presentes, sí, porque yo consideraba que la parte emocional es importante en la vida de una persona, y en la orientación o en la ayuda que se presta a través de la orientación o del profesorado es importante todo el elemento afectivo. Yo entiendo que sí. Efectivamente. Elvira, te teníamos en la Facultad de Educación de la Complutense, graduada y ya licenciada en Pedagogía, con tu tesis doctoral defendida y dirigida por el profesor García Oz. ¿Cómo llegas a la UNED desde la Complutense? Pues mira, llegó a la UNED porque Ramón Pérez Juste era muy amigo mío, al cual aprecio mucho, y Ramón, que estaba también en la Complutense, se vino a la UNED. Yo no sé por qué motivo él se vino a la UNED, y entonces él, una vez que estaba aquí, pues me dijo, vente a la UNED, y ya sé por qué fue, porque él sacó la cátedra. En la Complutense es que no había cátedras, estaba ocupada era más antiguo que esto. Entonces Ramón encontró la oportunidad de venirse a Pedagogía Experimental, catedrático, y Ramón dijo, si saco la cátedra, te vienes conmigo y te saco la cátedra de Orientación Educativa. Trataré de que sea para ti, porque tampoco es que eso fuera fácil. Pero bueno, entonces Ramón se vino y me dijo, pues vente si quieres, y ya me vine para dedicarme a la orientación educativa. Y más adelante, pues ya saqué la cátedra. Yo me vine entonces porque era titular de Pedagogía Experimental y Diferencial, me parece que se llamaba la titularidad. Sí. Bendito el momento, porque yo tengo que confesarte una cosa, yo fui alumno tuyo. ¿Fuiste alumno? En mis estudios de pedagogía, aquí en la UNED. Yo fui alumno de la UNED. Entonces yo en la UNED, como me gustaba la enseñanza, pues decidí que no dejaba la enseñanza, y cogí la tutoría que había en un centro educativo de aquí, de la UNED,
Y quiere decir que yo daba las clases igual, porque yo únicamente que en vez de hacer a las 9 de la mañana, pues la daba a las 8 de la noche, me parece que era de 8 a 10. ¿Y ahí tú dónde estuviste tú en esa tutoría? Alumno tuyo. Elvira, tú en la UNED has sido prácticamente todo. Yo todo. Desde tutora, como ves, siendo profesora de la Complutense, profesora titular, hasta, pues ya ves, hasta luego catedrática por la línea de la docencia, ¿no? Titular, catedrática. Y luego por la línea administrativa, diríamos, pues fui secretaria de departamento y luego fui directora de departamento y fui decana. Y ahí te he conocido yo como decana, ahí es cuando, como profesor. Porque yo continuaba, si podía, continuaba con las clases, porque es lo que me gustaba. Danos una visión general, Elvira. Tú has estado aquí los 20 años que de existencia de la facultad has estado, pero incluso anteriormente tú ya estabas. ¿Cómo has visto esta historia breve que tiene nuestra facultad? Bueno, pues yo la historia breve la veo muy positiva. Y la UNED en sí también la veo muy positiva. ¿Por qué? Porque hoy día ya es menos necesario la presencia del profesor, la presencia material del profesor. Lo que es necesario es el contacto con los alumnos, pero el contacto con los alumnos pues se hace de mil maneras, como ya sabemos hoy día. ¿Entiendes? La tecnología. Y entonces las nuevas tecnologías que puso la UNED en marcha, pues hace muchos años que la puso, pues eso no se da en otras universidades. Yo me acuerdo de la Complutense, que es que había, no sé si 300 alumnos eran, en unas... yo iba a Somosaguas, en unas aulas de estas escalonadas, donde, vamos, difícilmente podías dialogar con los 300 alumnos que allí tenías, porque era masivo la presencia de alumnos en psicopedagogía, que entonces se llamaba, o sea que era tremendo aquello. En cambio vienes a la UNED y te encuentras con medios, porque hace falta tener medios, porque es que en la Complutense no había medios materiales para ayudar al profesor, no había absolutamente nada. El conserje que te daba la hora y que te decía cuando tenías que entrar y te daba la hora, y ya está, es lo único que había. Y tú has sido persona que has participado mucho en los medios. Ahora mismo estoy evocando en mi memoria casetes con tu voz, claro, sí, con tu voz grabada, claro, de las clases, claro, que yo me llevaba del centro asociado a mi casa para poder estudiar las clases que impartías, por ejemplo. Claro, porque a mí me gustaba dar clases. Yo era profesora y yo me vi aquí al principio, digo, bueno, ¿esto qué son? Papeles. Y luego enseguida, primero, cogí una tutoría, que claro, cuando la solicité me la dieron. Y entonces yo tenía el contacto directo con los alumnos, que recuerdo que había como 80 o 100 alumnos, vamos, tantos como en la Complutense iban a la tutoría de aquella, del sitio donde estábamos. Sí. Y luego, pues empezaron ya los medios aquí a difundirse también. Y entonces empezó con la televisión, con las grabaciones, con todo. ¿Y luego, además, yo me di cuenta de que la UNED no era estar aquí solo, sino que era moverse por toda España. Entonces era Galicia, la UNED era en Galicia. ¿Cuántas veces he ido yo a Coruña? ¿Cuántas veces he ido a Santiago, a Galicia? ¿Y cuántas veces he ido a Andalucía, desde Sevilla a Huelva, que había un centro que se movía también mucho? O sea, que tenías a toda España para moverte, no solo en Madrid, sino que era España entera. O sea, que hasta Cataluña nos invitaba, que entonces... Yo no sé ahora cómo van las relaciones con Cataluña. Aquí, vamos, supongo que bien. Sí, pero me refiero que era en todas partes, en Zaragoza. Era España entera. O sea, y a nivel internacional. Bueno, a nivel internacional también. Porque eso fue que a través de la orientación educativa y profesional, pues yo fundé la Asociación Española de Orientación y de Psicopedagogía. Y esta asociación la fundé porque yo iba a congresos internacionales que se organizaban de orientación y entonces conocí a la asociación, a la IAGV, International Association Education and Vocational Guidance, Sí. Y entonces fui vicepresidenta de esta asociación del 95 al 2003. Y por tanto, y vicepresidenta también se creó una asociación europea para orientación escolar y profesional. Y también fui vicepresidenta desde el 90 al 95, o sea que me moví mucho a nivel internacional. Y debido a esto, como yo veía que a nivel internacional
había asociaciones de orientación que cubrían o toda Europa, o mundiales, o internacionales, como le llamaban, pues entonces decidí fundar aquí la española. La española, la orientación española de psicopedagogía, que hoy se llama. Que la EO. Sí, la EO, Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía, que es como acabo llamándose. Y de ella derivó la revista que todos conocemos. Derivó la revista que tenemos de la Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía, que yo dirigí durante bastantes años, muchos años, porque yo quería que se renovaran las cosas, pero bueno, cuando las cosas marchan, pues la gente no se preocupa. Está funcionando muy bien. Y yo lo que quería es que se movieran y que se... Es una revista muy valorada en los ámbitos. Sí, está muy valorada en los ámbitos universitarios. Está muy bien porque interesaba que hubiera, bueno, entre otras cosas, porque ya había empezado la Facultad de Psicología, que al principio incluso tuve conversaciones con ellos porque decían que a ver si yo me pasaba a una cátedra que iban a crear allí, y yo preferí seguir la Facultad de Educación, que es la que me había acogido. Me pareció un poco que era más adecuado continuar aquí. Me consta, Elvira, que durante todo ese periodo tú fuiste una gran impulsora y defensora de la psicopedagogía como un ámbito integrado de la psicología y la pedagogía. Así lo consideraba yo. Y desde luego me consta que lo has defendido a capa y espada. Sí. Hoy en día esa es una disciplina que ha quedado un poco diluida en ambas disciplinas, ¿no? Porque hoy se ha creado... Yo encuentro que me gusta mucho, además, que se haya desarrollado bastante, por una parte, la orientación profesional y por otra parte, el diagnóstico, que se han desarrollado mucho en los planes de estudio que tenemos, que llamamos nuevo, que tenemos ahora mismo. Yo estaba aquí de profesora emérita y yo veía que la orientación educativa como tal solo se quedó en una asignatura, mientras que el diagnóstico no sé cuántas asignaturas tiene, y la orientación profesional también. Se ha desarrollado muchísimo. Pero bueno, yo ya participaba, pero como no estaba ya oficialmente aquí, pues respetaba la opinión de los demás. Pero desde mi punto de vista, creo que la orientación educativa tenía que haber seguido con más impulso del que ahora mismo tiene. Hay una cátedra y es lo que hay, nada más. También hay una cátedra de orientación profesional, pero hay muchísimas más asignaturas y hay una vía completa de orientación profesional y una línea completa también de diagnóstico, que no obstante, se ha potenciado mucho, que viene muy bien. Yo comparto esa idea, comparto tu idea de que flaco favor se le ha hecho a la educación en este país, disgregando la orientación de los procesos de formación inicial de profesionales que trabajan en los ámbitos educativos. Es que tenían que estar unidos. Tenían que estar. Permíteme, Elvira, un momento, te retrotraigo en el tiempo y nos vamos al año 1999. Tú eres nombrada decana de la Facultad de Educación y ocupas el decanato con distintos equipos que te acompañaron trabajando contigo hasta el año 2003. Sí. Bueno, haznos un poco de historia de esos años que tú fuiste decana de la Facultad de Educación. Pues mira, en el decanato yo la verdad es que estaba contenta y satisfecha con haber creado, porque se creó el Departamento de Orientación, que ahí tuvo sus problemas, porque, claro, nosotros estábamos unidos a Pedagogía Experimental, que entonces se llamaba. Me refiero a nosotros, la orientación educativa siempre estuvo unida a la Pedagogía Experimental. Pero la orientación educativa yo veía que había crecido bastante, y el diagnóstico también. Y bueno, la pedagogía experimental seguía siendo pedagogía experimental 1, 2, 3, pero no veía yo que el desarrollo de la pedagogía experimental pudiera ser al mismo ritmo, no lo veía o no lo supe ver, que el que tendría que ser el de la orientación educativa y el del diagnóstico, en todas sus medidas. Y entonces yo fui una de las que naturalmente promocioné el que creáramos un departamento propio de orientación educativa y diagnóstico en educación, que así se llamó. Hubo sus pequeños problemas allí, pero bueno, luego ya todo el mundo lo aceptó como campo propio, porque me parece que era un campo propio, el de la orientación, unido al diagnóstico, y en cambio un campo más metodológico, o sea, un campo más de contenidos, y el otro un campo más metodológico de los métodos de investigación
que era como se llamó el departamento luego. Ahí hubo sus pequeños problemas porque, bueno, había otros que no lo veían y bueno, se hizo una votación y naturalmente pues salió la idea que yo tenía, porque la mayoría de las personas, el departamento había crecido mucho, pero había crecido precisamente en la línea en que se veía venir, que era el crecimiento de las asignaturas de orientación, que solamente había una orientación, se creó una orientación educativa, orientación profesional, diagnóstico de no sé qué, diagnóstico. Entonces había crecido muchísimo esas asignaturas, mientras que la pedagogía experimental, bueno, pues seguía siendo pedagogía experimental 1, pedagogía experimental 2, pedagogía experimental 3, pero cada vez una cosa más metodológica y la otra con más capacidad de contenido y también de metodología, que por supuesto, pero nosotros consideramos que también había otros métodos que se podían utilizar. Es la división que hay ahora en 2 departamentos. Tal cual se organizó esa división. Mide 1, que aborda los ámbitos de la diferencial y la experimental, claro, y el Mide 2... porque la diferencial sí que estaba siempre unida... Sí. E incluso la cátedra de García Oss era pedagogía experimental y diferencial. Sí. O sea que eso estaba unido desde su nacimiento. Y Mide 2 que va más en la línea de la otra línea, más de contenidos, más de ayuda a la persona, más, y además se vio que la orientación no solamente era dentro de la escuela, la orientación es en todos los momentos educativos, ¿entiendes? El desarrollo humano. El desarrollo humano va a la línea del desarrollo humano y por tanto la orientación se promulgó también y se desarrolló en los departamentos de orientación y sobre todo después de esto se empezó a desarrollar los departamentos de orientación de las universidades. Yo fui la creadora del COIE, por primera vez el Centro de Orientación, Información y Empleo, lo creé yo después de todo este desarrollo que vi de la orientación. Me acuerdo que estaba de rector Mariano Artés, que me llamó y me dijo, oye, ¿tú eres partidaria de esto? Digo, ¿cómo no voy a ser partidaria? Y además te ofrezco que... Y dejé el departamento y me fui al COIE para dirigir el Centro de Orientación, Información y Empleo. Y también creaste un instituto, un centro de investigación sobre orientación y competencias para la inserción. También, para la inserción laboral. También. Efectivamente. Eso fue unido con el Ministerio de Trabajo. Una ingente labor. Vamos a centrarnos, Elvira, en los años 99 a 2003, en que tú eres decana. Ese es un periodo clave en el desarrollo de la educación en nuestro país. Está a caballo entre la LOCSE y la LOMCE, ¿no? 2 normas que de algún modo han ido marcando la línea pedagógica que hoy vivimos en nuestras escuelas. ¿Cómo viviste esos años como decana? Bueno, pues lo viví siguiendo naturalmente toda la política esta que había y alguna vez me llamaron al ministerio a que hablara y a que aconsejara, pero yo vi que eran consejos que los consejos más fuertes venían de los mismos ministerios, ¿entiendes? Sí. O sea, a mí se me pedía consejo, pero cuando yo me marchaba luego, pues el consejo, si les interesaba, se seguía y si no, no se seguía. Entonces yo me pareció que ya... Estaba bien de aconsejar y ya estaba cansada de que esos consejos luego no se pusieran en la práctica, ¿entiendes? O sea, que dejé de participar en esas reuniones que me llamaba el ministerio. Yo no sé si delegué en otra persona porque vi que el ministerio tenía su política de lo que fuera, ellos sabrán de qué, pero no era un cauce para que las ideas pedagógicas y en concreto de orientación se pusieran en la práctica, o al menos a mí me pareció, lo percibí así, y yo dejé ya les decía que les mandaría por escrito las cuestiones que consideraba pertinentes y tal, pero... Muy bien. Pero cada uno sigue su camino. Efectivamente. Y los políticos tienen el suyo, Elvira, la universidad la suya. Luego, finalmente, vuelves a la dirección del departamento. Los departamentos cobran un gran impulso en el ámbito universitario. Se crean grupos de trabajo. Tú ahí tuviste una participación directa, desarrollaste cuestiones como la orientación intercultural, tienes publicaciones al respecto, la orientación basada en competencias, el programa ese Tu Futuro Profesional, que también tú impulsaste. Son todos estos años ya que lo dedicaste a la investigación y a la difusión de estas ideas. Porque siempre después de pasar una etapa, diríamos, de gestión,
tú estás en ella y sabes bien que la gestión te come, podríamos decir. O sea, la gestión de decanato es que cada día había una reunión, cuando no era con los departamentos, con los directores de departamento, era con los secretarios, cuando no, que yo dije, bueno, ¿para qué reunirnos? Vamos a reunir los secretarios y los directores de departamento juntos y nos ahorramos algunas reuniones, porque uno lo veía más, y claro, era un mareo más de tipo, diríamos, burocrático. Yo digo, vamos a reunirnos todos juntos y por lo menos se aprovechan algunas reuniones y se suprimen reuniones, porque es que en el decanato estaba siempre reunido, siempre reunido. Yo llegaba y decía, ¿qué reuniones tocan hoy? A ver qué reuniones tocan mañana. Antes de irme a mi casa veía las reuniones. Yo, por lo menos en aquella época, es que decía, pero ¿cómo se pierde el tiempo aquí en tanta reunión? Claro, yo comprendo que no era pérdida de tiempo porque era impulsar el trabajo de los otros, era poner de acuerdo a muchas personas que tienen enfoques distintos. Pues fíjate tú, desde filosofía de la educación, que había o la de historia de la educación, José Luis García Garrido o Manuel Puelles, o bueno, que en concreto García Garrido no entró conmigo, pero Manuel Puelles sí que entró conmigo, me acuerdo perfectamente, sí. Cuando me diía, entonces me refiero que de eso a otra mentalidad metodológica, oye, pues las reuniones aquellas eran tremendas. Yo no sé ahora cómo son, pero yo, la verdad, hice muy bien con el decanato, trabajé mucho y también a nivel del COIE también trabajé mucho y creo que el COIE fue una adquisición muy buena de la UNED, que Mariano Artés lo seguía directamente y fue el que me llamó y el que había oído hablar de esto y que yo como era orientadora, que si lo ponía, me lo pidió, que lo pusiera en marcha y tal. Pero yo empecé a dejar las tareas burocráticas porque si no, la investigación se resiente también, ¿entiendes? Yo me movía mucho a nivel internacional porque fui vicepresidenta, secretaria primero de la Asociación Internacional de Orientación Educativa y Profesional. Entonces, bueno, pues tuve varios presidentes y entonces yo me movía mucho a nivel internacional, con congresos internacionales, con publicaciones internacionales que tuve muchas, gracias a esta plataforma que tenía, que si no, no hubiera tenido tantos contactos. Y llegó un momento en que yo dije, bueno, aquí me dejo de tanta gestión y voy a dedicarme a lo mío, que es la investigación. Elvira, y para terminar, vamos claro, a porque echar... yo hablo mucho, o sea que... No, que va, sí, está resultando muy agradable la conversación. A mí me estás ilustrando mucho. Elvira, te decía que para terminar, echemos la vista hacia el futuro. ¿Cómo ves, con todo este bagaje que tú ya tienes de recorrido amplio y profundo, cómo ves el futuro de nuestra universidad, el futuro de la UNED? El futuro de la UNED yo lo veo positivísimo, porque es que ¿para qué hay que ir a una clase de esa presencial que ya te digo, de los escalones que estaban en la Complutense con 200 alumnos que no te podían ni seguir porque era imposible que te siguieran porque se aburrían? Yo iba allí a la Facultad de Psicología porque también estudiando en la Facultad de Psicología clases. Aquello era tremendo. Yo lo encuentro que no se podía conectar con los alumnos, porque se dice, en la presencial se conecta con los alumnos, depende del grado del número de alumnos que tengas. Uh-huh. Si tú tienes 200 alumnos o 150, no puedes conectar con los alumnos de ninguna de las maneras. Mientras que en la UNED, con el desarrollo de los medios tecnológicos, tú contactas con los alumnos perfectamente, contactas. Yo supongo que ahora se hacen menos visitas a los centros asociados cuando estaba menos desarrollado toda la cosa tecnológica, entonces sí que íbamos mucho de convivencias que se organizaban, de cursos que se organizaban, y ya te digo, desde Santiago hasta Andalucía, hasta donde fuera, hemos ido de todas partes, ¿no? Muy bien. Hasta Cataluña, hemos ido en todas partes hemos ido, Valencia, ¿cuántos cursos hemos dado en Valencia? Bueno, que me refiero que la UNED tiene un futuro próspero, porque cada vez la gente acude más a los medios informáticos y no a tener que salir todos los días a las 7 de la tarde o a las 9 de la mañana para estar a las 9 en la clase del profesor. Yo creo que esto cada vez se va a ir difuminando más y la prueba es que las universidades tradicionales o presenciales, como le llamamos, cada vez están poniendo más medios, medios tecnológicos, porque es que lo tecnológico es lo que impera. Ahí yo te quiero decir, yo conseguí una beca de la Fulbright, sí, que
Bueno, yo estudié inglés, me preocupé del inglés, cosa que yo le insistía a los alumnos que estudiaran inglés, y ahora sigue siendo cada vez más necesario. Sí. Yo me di cuenta de la necesidad del inglés y yo todos los veranos recuerdo que me iba a Inglaterra, o a Edimburgo o al mismo Londres, pero luego me gustó más Edimburgo, a estudiar inglés. Y me pasaba allí 2 meses lloviendo, yo deseando las playas españolas, pero 2 meses allí lloviendo a estudiar inglés. Entonces, esto me valió mucho. ¿Por qué? Porque yo aprendí inglés. Y naturalmente, pues luego solicité una beca Fulbright para estudiar en la Universidad de Nueva York. Y claro, la Universidad de Nueva York, la Facultad de Educación, a mí me abrió eso un horizonte impresionante, que yo a toda la gente joven les recomiendo. Estudia inglés y, por favor, vete a Estados Unidos. Bueno, porque yo había visitado las universidades inglesas, las irlandesas también, pero era todo un poquito cerrado. En cambio, América para mí fue, quizás también era muy joven, un mundo abierto, un mundo en que no había diferencias de culturas, de clase. Allí todo el mundo se asimilaba, porque te encontrabas con un chileno, te encontrabas con una puertorriqueña, te encontrabas en el mismo edificio que yo vivía, que me lo buscaron en la misma universidad, un edificio estaban profesores, y con esos profesores son los que yo convivía, y cada uno era de un país distinto, unos europeos, otros latinoamericanos, otros americanos, o sea que allí se te quitan las pamplinas estas, que aquí ponemos piedras y nos dividimos de los vascos y los vascos se separan de los catalanes, o sea que a mí se me abrió el mundo. Totalmente. Con Estados Unidos, y a toda la gente joven yo lo animaría a que desde luego si puede estudien en Estados Unidos. Primero que aprendan inglés y segundo, claro, si no aprenden inglés no tienen nada que hacer si no sabes el idioma. Y segundo, que se vayan a Estados Unidos, que abre otro mundo, otro horizonte. Son los estudios abiertos, es otra mentalidad. Con esa recomendación para los jóvenes nos quedamos. Para los jóvenes, yo les digo que si pueden, que se marchen. Con la UNED también se puede. Pues muchas gracias, Elvira. Elvira Repetto, orientadora educativa, profesora de nuestra facultad, investigadora incansable, trabajadora infatigable. Muchas gracias por este legado pedagógico que durante tanto tiempo nos has ido decantando. Muchas gracias. Muchas gracias al decanato y muchas gracias a ti también. O sea que, pero a todos los alumnos de la Facultad de Educación, pues les rogaría que se animen a estudiar y que vean que el horizonte pedagógico es muy amplio, el psicopedagógico es muy amplio y que la orientación tiene un campo amplísimo y todo, porque también la historia de la educación lo tiene y también las cuestiones experimentales, la pedagogía experimental, o llamarle estadística, o llamarle como quiera, pues para investigar hace falta esas herramientas necesariamente. Así que gracias a todos y un abrazo fuerte. Igualmente para ti, Elvira, y a ustedes les emplazamos a nuestro próximo podcast. No, y a los técnicos, por favor. Sí. Naturalmente, gracias. Les habló José Quintanal, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Una producción del CEMAP de la UNED para la Facultad de Educación. www.uned.es/educación